¿Qué sucedería si te dijera que uno de los poderes más transformadores que puedes activar no es a través de la acción, sino de la inacción? ¿Y si el verdadero control de tu realidad comenzara no al imponer tu opinión, sino al permanecer en silencio con propósito? En un mundo sobrecargado de opiniones, demandas y estímulos, ignorar se ha convertido en un acto revolucionario. Pero no se trata de cualquier ignorancia, sino de aquella que se basa en la sabiduría. Ignorar como lo hacen los sabios, desde la conciencia, la compasión y la claridad. La mayoría de las personas piensa que el poder reside en el control, en la reacción, en la defensa. Creen que su identidad se reafirma en cada discusión ganada, en cada palabra que se impone. Sin embargo, los antiguos maestros de Oriente, especialmente en la tradición budista, enseñaron algo diferente. Enseñaron que el que no reacciona es más libre que el que siempre responde, que aquel que elige no engancharse en lo que no merece su energía, comienza a gobernar su mundo interior como un emperador sereno. Imagina por un momento que caminas por un sendero montañoso. A cada paso, alguien te lanza piedras con la esperanza de que te detengas, te vuelvas y respondas, pero tú permaneces en silencio, firme, y cada piedra cae sin tocarte. A lo lejos, el ruido se desvaneció, la montaña permanece imperturbable ante el viento. Así es el arte de ignorar con sabiduría. Este vídeo es una exploración profunda, no del ego que busca tener razón, sino del alma que anhela paz. Hablaremos sobre el poder sutil de la no reacción, de cómo el budismo ha enseñado por siglos el camino hacia la ecuanimidad y por qué no engancharse es una de las formas más altas de protección energética. Te mostraremos por qué no es necesario responder a todo, cómo identificar lo que merece tu atención y lo que solo busca agotarla, y cómo cultivar una mente inquebrantable en medio del caos. Porque en tiempos de ruido, el silencio consciente se convierte en la mayor forma de sabiduría. Prepárate para descubrir una lección tan antigua como poderosa, un secreto que está frente a todos, pero que solo unos pocos comprenden. Ignorar cuando proviene del entendimiento y no de la indiferencia es una manera de cuidar tu paz. Proteger tu paz es cuidar de tu alma. Cuando Siddhartha Gautama, el príncipe que renunció a su reino, se sentó bajo el árbol de la iluminación, no estaba en busca del ruido del mundo, sino de su esencia silenciosa. El Buda, como sería conocido más tarde, no instruyó a sus discípulos sobre cómo reaccionar agresivamente ante el mundo externo, ni cómo vencer discusiones, ni cómo defender una imagen pública. Enseñó a observar con claridad, y al hacerlo, se deja de involucrarse con lo que carece de sustancia. En las enseñanzas budistas, uno de los conceptos más fundamentales es el desapego. Pero hay que tener cuidado, desapegarse no equivale a dejar de sentir, sino a no complicarse. Es mirar una emoción, un juicio o una crítica como se observa una nube en el cielo. Se reconoce, se acepta y se deja ir. Esto es esencial para comprender el poder de ignorar a los demás desde una perspectiva espiritual. No implica desdén, sino maestría interna. La palabra que los budistas utilizan es upeka, que se traduce como ecuanimidad. Es la joya más preciada de las 4 moradas sublimes, junto con la compasión, el amor benevolente y la alegría empática. La ecuanimidad es mantener el centro, incluso cuando lo externo tiembla. Es ignorar, no desde el desprecio o la arrogancia, sino desde la compasión que evita que tu energía se disperse en estímulos que no enriquecen tu camino. Consideremos un ejemplo histórico. Cuando Buda enfrentaba provocaciones, no respondía con ira, sino que formulaba preguntas. Cuando lo insultaban, no devolvía la ofensa, sino que sonreía. Cuando un hombre le lanzó fuertes palabras esperando una reacción, él respondió simplemente: si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece el regalo? Así, el insulto volvió al agresor no por medio de la violencia, sino desde la vacuidad. Esta postura fue considerada revolucionaria, incluso subversiva en su época, porque mientras los líderes y brahmanas discutían sobre jerarquías, Buda enseñaba que la verdadera libertad surge cuando uno deja de depender de la opinión de los demás para definir su identidad. En palabras del Dhammapada, así como una roca firme no se mueve con el viento, el sabio permanece imperturbable ante la alabanza o el reproche. Las tradiciones budistas Mahayana y Zen llevaron esta sabiduría aún más allá. En el Zen, el maestro no responde con largas disertaciones, sino que opta por el silencio, un gesto o una paradoja. Enseñan que la sabiduría se encuentra no en las respuestas que damos, sino en el espacio que creamos entre los estímulos y nuestras reacciones. En ese intervalo reside nuestra libertad. Ignorar con sabiduría, entonces, no se trata de vencer a otros, sino de alcanzar la soberanía del alma.
nos aleja del teatro de máscaras donde todos buscan tener razón para conectar con el centro luminoso que observa sin emitir juicios, sin reacciones, sin ataduras. En el corazón de las enseñanzas budistas hay una imagen profunda: la mente es un lago sereno. Cuando el lago está en calma, refleja con precisión la luna, las estrellas, el firmamento. Sin embargo, si lo agitas, si lanzas piedras, lo que se ve es una distorsión. Esta metáfora revela un principio esencial: cuando reaccionamos, perdemos la claridad. Al observar, comenzamos a comprender. Ignorar desde la sabiduría no implica cerrar los ojos o escapar de la vida. Es más bien una acción que busca conservar la pureza del lago interior. En un mundo lleno de estímulos, opiniones y emociones reactivas, ignorar no es debilidad, sino una resistencia espiritual; no es pasividad, sino una elección consciente de no alimentar lo que no aporta juicios. Son transitorios, como ecos en una cueva vacía. Buda lo denominó anicca, la transitoriedad de todos los fenómenos. Así, si un insulto no se basa en lo permanente, ¿por qué habríamos de cargar con él durante años? ¿Por qué dejar que el ruido exterior influya en nuestro estado interno? Aquí interviene un principio fundamental: la ley de causa y efecto. En el pensamiento budista, todo lo que vivimos surge de una causa y produce un efecto. Si respondemos a una crítica con ira, estamos generando nuevas causas de sufrimiento. Por el contrario, si observamos la emoción al surgir sin actuar desde ella, estamos rompiendo el ciclo, estamos liberando karma, y eso por sí mismo es una revolución silenciosa. El Zen, una rama japonesa del budismo, explora esta enseñanza a través de una práctica aparentemente simple: zazen, la meditación sentada. No se trata de escapar del mundo, sino de observar los pensamientos como nubes en el cielo. Uno no se aferra a las nubes ni intenta despejarlas a la fuerza. Simplemente respira y observa. Con el tiempo, esta práctica se integra en la vida cotidiana. Cuando alguien te insulta, no reaccionas de inmediato. Respiras, observas y decides actuar desde la presencia, no desde la impulsividad. Un ejemplo revelador es el monje que, tras recibir una bofetada, no respondió. Su discípulo, indignado, le cuestionó por qué no defendía su dignidad. El maestro replicó: ¿qué valor tiene defender un yo que no tiene existencia real? En esta afirmación resuena una de las verdades fundamentales del budismo. El ego es una ilusión construida por el apego a las percepciones. Ignorar lo que sostiene ese ego es acercarse a la verdadera libertad. Por supuesto, esto no implica permitir abusos o violencias. El budismo diferencia claramente entre la no reacción y la pasividad. Ignorar con sabiduría implica establecer límites saludables desde la compasión. Sin odio ni venganza. Es el arte de actuar sin ser dominado por la emoción, de responder sin quedar atrapado. La mente entrenada para no reaccionar no se endurece, se vuelve más ligera, similar a una flor de loto que, aunque crece en el lodo, permanece intacta. Así, cuando alguien intenta herirte, no te involucras en su juego. Cuando el entorno se agita, te conviertes en el centro inmóvil. Esta es la práctica. Este es el poder. Dominar esta habilidad no se consigue en un día, requiere vigilancia interna, humildad y práctica constante. Cada vez que eliges el silencio en lugar de la respuesta automática, el desapego en lugar de la validación externa, estás fortaleciendo una cualidad rara y valiosa: la maestría sobre tu propio campo energético. En los textos sagrados del budismo mahayana se menciona que el bodhisattva, el ser iluminado que decide permanecer en el mundo para aliviar el sufrimiento ajeno, actúa desde el silencio en lugar del ruido. Este silencio no implica la falta de palabras, sino una presencia tan íntegra que ninguna ofensa puede penetrarla. En este punto, ignorar se convierte en una práctica tan refinada como el arte espiritual más delicado. Es la espada invisible que corta el ego y la armadura que protege el alma. En una sociedad dominada por la necesidad de responder, por el impulso constante de opinar, demostrar, defender y convencer, el acto de ignorar se convierte en un gesto revolucionario. Sin embargo, es importante hacer una distinción esencial. Ignorar no es desprecio, es discernimiento. No se trata de cerrar el corazón, sino de abrirlo tanto que ya no se vea afectado. ¿Qué haré? Muchos maestros budistas han enfatizado que la verdadera fortaleza espiritual no se mide por la cantidad de conocimientos o mantras que se recitan, sino por la habilidad de mantener la ecuanimidad cuando el mundo se desmorona a tu alrededor. Esta es la práctica del upekkha, una de las 4 moradas sublimes,
que se traduce como imperturbabilidad. No se refiere a la indiferencia emocional, sino a una serenidad que no varía con las circunstancias externas. El arte de ignorar también nos plantea una pregunta incómoda. ¿Cuánta energía desperdicias al reaccionar a lo que no merece tu atención? Cada emoción no canalizada, cada pensamiento reiterativo, cada respuesta impulsiva consume tu energía vital. El budismo enseña que conservar esta energía es fundamental para avanzar en el camino hacia la iluminación. Ignorar se convierte, entonces, en una forma de proteger tu templo interior. Un antiguo proverbio zen dice: cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. En otras palabras, cuanto más nos concentramos en lo superficial, la crítica, el juicio y la opinión momentánea, más nos alejamos de la profunda verdad. Aprender a ignorar es aprender a ver la luna en medio del ruido de los dedos que distraen y reclaman. También es crucial entender que ignorar con conciencia no implica desconexión, sino alineación. Se trata de actuar desde el centro, no desde los bordes. El monje que sonríe ante la provocación no lo hace porque no tenga sentimientos, sino porque ha comprendido que la paz no depende del entorno. Al ignorar un ataque, abraza su práctica y eso es una forma de compasión, al no alimentar la cadena del dolor. A menudo, lo más sensato que puedes hacer por ti mismo y por los demás es no responder desde la misma vibración que te atacó, elevarte, respirar y recordar que no eres tu emoción, ni tus pensamientos pasajeros, ni la proyección de los otros. Cada vez que decides no reaccionar, no engancharte, no responder desde el ego, estás afirmando: yo gobierno mi templo. Estás honrando el principio budista de que la verdadera libertad surge en el espacio entre un estímulo y una respuesta, y en ese espacio reside tu poder más profundo. En el camino espiritual, ignorar no significa huir ni ser indiferente. Es una forma avanzada de cuidarse a uno mismo, un escudo forjado a través del discernimiento. Pero, ¿cómo puede un ser humano que vive en el día a día aplicar esta sabiduría sin caer en la evasión o represión? Aquí te ofrezco 5 prácticas esenciales que te ayudarán a cultivar el arte de ignorar desde una conciencia elevada, manteniendo la conexión y sin cerrarte al mundo. Primero, silencio como elección sagrada. Antes de responder, haz una pausa. Inhala profundamente. Observa la emoción que se presenta. El silencio no es vacío, es un campo fértil donde surge la respuesta consciente. Al ignorar ciertos estímulos, comentarios hirientes, provocaciones o expectativas externas, no estás silenciando tu voz, sino fortaleciendo tu trono interior. Convierte el silencio en una práctica diaria. Puedes empezar dedicando 5 minutos al día para simplemente escuchar tu respiración sin juzgar ni forzar. Ese espacio interno será tu refugio cuando el mundo te grite. Segundo, cuida tu energía. No todo merece tu atención. Considera tu energía vital como una moneda sagrada, cada pensamiento que alimentas y cada reacción emocional representa un gasto. Al involucrarte en disputas sin sentido o en dramas ajenos, estás agotando tu esencia. Pregúntate, ¿esto merece mi energía? ¿Me edifica o me descompone? Aprender a ignorar no es ser frío, es practicar el amor propio. Deja de ser un campo abierto donde todo aterriza. Aprende a ser cielo, amplio, silencioso e imperturbable. Tercera, ejercicio de observación. El espejo del otro. Cada vez que alguien te irrita o proyecta algo negativo sobre ti, practica el espejo. Pregúntate, ¿qué parte de mí reacciona? ¿Estoy viendo a la otra persona o mis heridas no sanadas? Ignorar a los demás no implica negarlos, sino reconocer que el juicio ajeno solo tiene influencia si le otorgo mi identidad. Esta práctica facilitará la transformación de mis reacciones automáticas en oportunidades para el autoconocimiento. El verdadero sabio ignora, ya que ha comprendido que todo lo que le afecta le pertenece. Cuarta, refuerza tu eje espiritual. Cuando no estás alineado, cualquier viento externo puede desestabilizarte. Sin embargo, cuando tu eje está centrado a través de la meditación, la contemplación, la oración o la conexión con la naturaleza, te vuelves inamovible como una montaña en medio de la tormenta. Establece una rutina diaria de conexión con lo sagrado. No importa cómo lo llamas, ya sea Dios, vacuidad, presencia o silencio. Esa relación íntima contigo mismo formará el campo vibratorio que rechazará todo lo que no resuene con tu frecuencia elevada. Quinta. Recuerda, ignorar es cuidar lo que has construido. Al elegir no reaccionar, afirmas: mi paz tiene más valor que tu caos.
Ignorar desde la sabiduría budista es un acto de compasión. No permitiré que me contaminen ni que continúen el ciclo del sufrimiento. Ignorar es observar con amor y optar por no participar. Cuando estas prácticas se integran, ignorar deja de ser una defensa y se transforma en un arte. Un arte que te regresa al centro, que disuelve la necesidad de validación y convierte tu vida en un santuario de profunda calma. Al explorar el corazón de las enseñanzas budistas y de muchas otras tradiciones místicas de sabiduría, hallamos una joya oculta, moldeada con precisión a través del tiempo y el latido de la compasión. La libertad interior no surge del control externo, sino de la maestría sobre nuestras reacciones. Y en ese sereno dominio, se revela una virtud suprema, el poder de ignorar lo que no es esencial. Ignorar no es desprecio ni arrogancia, es una forma refinada de discernimiento, un lenguaje que solo comprenden aquellos que han dejado de luchar contra su ego y han empezado a escuchar el canto sutil del alma. Cuando ignoras con sabiduría, no estás escapando del mundo. Estás eligiendo qué realidades deseas habitar en tu interior. En este viaje has llegado a la profunda comprensión de que ignorar puede ser más transformador que responder, que a veces el silencio es más impactante que 1000 palabras, y que abdicar de tener la última palabra no es debilidad, sino un acto de poder espiritual. Porque al dejar de reaccionar al bullicio exterior, comienzas a escuchar el suave susurro de tu verdadero yo. Recuerda esto. Los grandes sabios, los místicos, los iluminados, no fueron quienes impusieron su fuerza, sino quienes desarrollaron el arte del desapego. Buda no ignoró el mundo por indiferencia, sino porque comprendió que muchas voces son meros ecos del sufrimiento sin resolver. Ignorar no implica cerrar el corazón, sino abrirlo solo a lo que lo eleva. En una era de estímulos constantes, de opiniones por doquier, y de juicios que caen como lluvia ácida, aprender a ignorar es una práctica de higiene mental, un regalo a nuestra alma. Cuando decides no engancharte, no responder a críticas vacías, y no buscar aprobación externa, estás creando espacio para que florezcan la paz, el enfoque y la expansión. Y no estás solo en este camino. Cada vez más almas se despiertan a esta verdad de que no todo merece una respuesta, que no todo lo que se dice debe influir en nuestro campo energético, y que podemos y debemos elegir con qué resonamos. Eso es soberanía interior. Así que si este mensaje ha resonado en ti, si algo en estas palabras ha encendido una chispa de claridad, te invito a realizar algo simple pero poderoso. Suscríbete a este canal para seguir explorando la sabiduría que transforma. Dale like a este vídeo si sientes que su energía te ha beneficiado, y sobre todo, compártelo con aquellos que quizás necesiten este recordatorio silencioso, que la paz no se grita, se cultiva. Volveremos pronto con más enseñanzas que, al igual que esta, no buscan cambiar el mundo desde fuera, sino desde el interior, ya que la transformación más significativa siempre se origina en la perspectiva que decidimos adoptar. Y en ocasiones, la visión más inteligente es la que decide ignorar con amor.